Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. 5, 4, 3, 2. Les saludamos con mucho gusto esta noche de sábado. Gracias por estar con nosotros. Tenemos para usted un programa muy interesante. Le invitamos para que se quede los próximos 58 minutos aquí, donde hacemos información, periodismo abierto, independiente y crítico. Desde luego, con Andrés Lagunas, su servidor, estamos para servirle con mucho gusto. Gracias, Javier. Un placer saludar a toda la gente que nos está viendo este sábado 10 de septiembre. De todo lo que ha venido aconteciendo en el estado, tiene que tener un cauce, tiene que tener una salida, y esta semana fue importante la visita del subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, en materia de derechos humanos. Pues sí, una visita que habían promovido, una presencia que habían promovido los integrantes del Frente Amplio Morelense, un diálogo más bien con la Secretaría, un interlocutor válido, porque el Frente Amplio ha considerado que el gobernador y el gobierno del estado ya no es un interlocutor válido en torno a sus demandas, como el gobierno del estado también considera que no son interlocutores Javier Sicilia o algunos otros personajes. En fin, que hay algunos que dicen, Andrés, que es un buen inicio, que es una buena señal, disposición de la Secretaría de Gobernación. Hay otros que consideran que solamente se va a ir alargando y alargando el tema. Administrar, decías tú, el conflicto. Así es. Entonces, bueno, ahí están las dos posiciones. El tiempo nos dirá si de algo sirve la asistencia de Roberto Campa, que hay que decirlo, estuvo el jueves. Este viernes que estamos grabando el programa, se supone que estaba ya en reunión con otros grupos que también tienen sus demandas. No sabemos si estaría él directamente, porque él atendió a la mesa de los derechos humanos las violaciones en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo, que siempre he dicho yo clandestinas, nunca le he quitado esa connotación, y hoy se confirma que fueron clandestinas. No sabemos pues quién funcionario va a atender las siguientes mesas, que tienen que ver con campo, con corrupción, con demandas de organizaciones civiles de distinta índole. Bueno, en primer lugar yo creo que sí es importante que Gobernación haya volteado la vista, de Gobernación Nacional haya volteado la vista a Morelos, y que instale estas mesas de diálogo. Demuestra, número uno, Javier, sensibilidad, intención de escuchar lo que no había ocurrido en nuestro estado. Creo que en nuestro estado, lamentablemente, hay un hombre que le gusta el diálogo, que le gusta la conciliación, como es el secretario de Gobierno, pero ya había sido rebasado. Ya el Congreso del Estado había dicho no escucho, había dicho voy adelante, no corrijo, no doy marcha atrás, y por parte del gobernador del Estado me parece que no hizo lo necesario para él convertirse en esa máxima figura del Estado y decirle a todos, a ver, vengan. Claro. Aquí hay una mesa, así es. Aquí nos ponemos de acuerdo, ustedes están inconformes, pero yo puedo escuchar y puedo tener esa sensibilidad de corregir o explicar por qué. Fíjate que has dado en un punto clave, Andrés, porque efectivamente aquí hemos reconocido la habilidad política del gobernador. Siempre no nos hemos jactado en decir que es un hombre con habilidades políticas, y bueno, hemos llegado a este punto ya prácticamente de inflexión, donde las partes son irreconciliables, y la pregunta es por qué, siendo el gobernador un hombre avesado en la política, en el diálogo, en el debate, por qué no logró sentar en la mesa a todos los distintos grupos antes de que se unieran todos en contra de él? ¿Por qué no tuvo esa capacidad de escuchar y de desactivar los conflictos? Será un reto personal dejarlos que crezcan los problemas y después solucionarlos, arreglarlos de cualquier manera, a través de otras instancias o a través del ataque directo, como sea. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no lo entiendo, porque sobre todo viendo la experiencia y la historia hacia atrás, hace 20 años, que lo mismo le ocurrió a Jorge Carrillo Olea por esa
falta de humildad, por esa falta de escuchar, por esa falta de tantas cosas. ¿Por qué hoy el gobernador Graco Ramírez no pensó en cabeza ajena? Pues yo lo que veo es que, como tú bien lo has dicho siempre, es un operador político nato, es un hombre con mucho talento, pero a él le gusta la confrontación y le gusta el debate, así se ha desarrollado históricamente. Ya en la posición de gobernador, hay que recordar, Graco Ramírez nunca había ocupado una posición ejecutiva, él siempre había estado en el ámbito legislativo, donde el debate es natural, un debate entre iguales, diputados, senadores, en la trinchera política, pero y ya había ganado espacios en las legislaturas, vía incluso plurinominal. vía plurinominal, sin hacer campaña, sin enfrentarse directamente a los electores. Pero ahora ya la posición de gobernante es diferente, ya toca efectivamente mandar, pero también escuchar y también corregir cuando fuera necesario. Y me parece que esa parte no la aplicó, esa parte de escuchar y corregir, esa parte de ser condescendiente. Sí. Y por eso, gobernación... Y por eso, perdón, y que te vuelva a interrumpir, amigo, pero fíjate que es importante aquí, y por eso está alcanzando los niveles de aceptación que tiene. Él hace unos días difundió una encuesta supuestamente de una empresa que le daba 5.4% de aceptación, cuando un año, 2 años antes había sido de 3.6%. Bueno, pues todo el mundo desacreditó esa encuesta reciente, nadie se creyó eso. El Gabinete de Comunicación Estratégica, que sí es una empresa destacada, con trayectoria respetable, acaba de hacer una en donde los resultados arrojan que 8 de cada 10 morelenses desaprueba su gobierno. Y ahí está reflejado precisamente todo esto que hablábamos, el no sentarse a tiempo, el no escuchar, el no aceptar que no siempre cuando se gobierna con asertividad, que se pueden cometer errores y que es de humanos poder corregirlos. Bueno, pues ahí está reflejado en esa baja aprobación y en un conflicto político-social que está bastante polarizado y que, pues lastimosamente para él, porque ya lo tenía proyectado, dejará el gobierno en breves meses, en breve tiempo, pero se va a ir con el señalamiento de que fue empujado por estas organizaciones que pedían su salida. Así es. Bueno, interviene Gobernación, lo hace desde mi punto de vista a tiempo, se están empezando a canalizar soluciones, debemos decirlo, bueno, pues para eso somos periodistas nosotros, que vamos tomando el pulso, y yo sí voy viendo que se están buscando acuerdos ya con diversos sectores de la sociedad que se sintieron lastimados. Tengo entendido que no se les va a dar una respuesta plena a sus demandas, pero sí se les va a ofrecer ciertos acuerdos. ¿Tienes tú algún ejemplo que les dejen satisfechos? Con exactitud no te podría decir cuál, pero por ejemplo en el tema de la ley del Instituto de Crédito, ya se nos ha informado que sí va a haber una corrección. ¿En el Congreso del Estado? En el Congreso del Estado, bueno... Porque todavía hasta este miércoles el diputado Jaime Álvarez seguía insistiendo que en el Congreso no se va a dar marcha atrás a las reformas creadas ahí en la Cámara y que es el origen de la inconformidad social. Entonces estaríamos, y eso es hay que analizarlo, habría que analizarlo porque entonces estaríamos hablando de un doble discurso. Por un lado, Gobernación dándole a tole con el dedo a las organizaciones con las que platica, y por el otro lado no va a haber modificaciones pues a las leyes que se implementaron. Pero yo veo 3 cosas. Y que causaron agravios a muchos sectores de la sociedad. Yo veo 3 cosas. En primer lugar, la cerrazón del Congreso, que tiene que irse flexibilizando. De hecho, yo ya escuché a más diputados esta semana que ya decían, bueno, podemos corregir algunas cosas. 2, la vía jurídica. Por ejemplo, hay más de 1000 amparos de personas que se sienten afectadas con la ley del Instituto de Crédito, donde ya la Justicia Federal aceptó la petición de amparo y ha otorgado suspensiones definitivas hasta tanto entra al fondo del asunto. Pero en cuanto a la ley del Instituto de Crédito... ¿No lo rechazó, amigo? Esta es mi duda. Yo te quiero preguntar porque también la gente tiene esa misma duda. Si yo la tengo,
Imagínate que también la gente la tiene. Desecha la Suprema Corte controversia contra reformas al Instituto de Crédito y al matrimonio igualitario. Es que hay ¿Qué significa hay esto? que ser claros. Sí. Uno es la vía del amparo, que es lo que estoy hablando, que ya se dieron suspensiones definitivas. No quiere decir que ya hayan vencido jurídicamente, pero es un paso muy importante que se dé la suspensión definitiva, porque no pueden entrar en efecto las reformas hasta en tanto el juez federal resuelve el fondo del asunto. Suspensiones definitivas, no provisionales. Así es. Ya da la suspensión definitiva hasta en tanto entra al fondo del asunto y resuelve. Lo de la controversia, para que nos expliquemos y nos entendamos. Sí. Acuérdate que por ahí se dijo que un grupo de diputados, que supuestamente eran 19 diputados, habían aceptado firmar un documento que promovieron integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, donde pidieron firmas de diputados que en privado, en corto con ellos, decían, es que me arrepiento, me sorprendieron, yo no quería, yo no estuve, yo no fui, y les dijeron, bueno, a ver, fírmale, y vamos a promover la controversia constitucional. Se presentaron 15 votos, creo, 15 firmas. 15 supuestos, se afirmaba que eran 19, pero bueno. Que sí existieron. Bueno, después los diputados fueron negándolo. Pero públicamente, no y que se había falsificado sus firmas. Y que se habían hecho falsificaciones. Obviamente que eso no es verdad, sí lo firmaron, porque sintieron la presión social. Pero bueno, por ejemplo, el coordinador de los diputados del PRI, Alberto Martínez, salió a decir, no, del PRI nadie firmó. En fin, ese tema de la controversia constitucional, que es otra vía. Ahí entramos en un subtema, porque para mí, esos diputados que supuestamente no firmaron, la controversia sí la firmaron, por la presión social que empezaron a sentir, por la presión de sus propias dirigencias de sus partidos, y finalmente pues seguramente les han de haber dicho, oye, no te puedes echar para atrás, ya compraste el boleto de entrada, ya disfrutaste la función, ya disfrutaste no te puedes. Bueno, el asunto es que es esa la controversia, que la Corte dice, bueno, si los promoventes están diciendo que no son sus firmas y si no se reunieron los requisitos fundamentales para poder entrar al análisis de una controversia, pues se desecha. Eso fue lo que desechó la Corte. Pero lo que está en curso son los amparos directos. Eso sigue. Hay que señalar que hay amparos de trabajadores que se sienten afectados con la reforma al Instituto de Crédito, y según yo, sí va a haber una solución tanto jurídica como política en el tema de la ley del Tienen que Instituto entrar de Crédito. y tienen que dar marcha atrás en esa reforma de manera jurídica, es decir, con una derogación en el Congreso, porque si solamente se llega a una promesa de que la ley no se va a cambiar, pero no va a entrar en vigor, pues le estarían tomando el pelo a los trabajadores. Con el dedo. Claro. Bueno, ese cuidado, es porque los pueden andar chamaqueando. El segundo tema que está en amparo también masivo, 1.500 transportistas de la zona metropolitana de Cuernavaca presentaron solicitudes de amparo. Bueno, tienen suspensión Jorge provisional. Meseguer dice que no es verdad, que son unos cuantos, ¿no? Pero son 1.500, esa es la verdad. Meseguer debe sentirse feliz porque son miles de transportistas y de los cuales 1.500 sí promovieron amparos. Y sí la justicia los ha aceptado y les ha otorgado una suspensión provisional, no definitiva, provisional. En estos días puede ser que diga la Corte, no, pues contra el Morebús no hay suspensión. En fin, que van avanzando las vías jurídica y la vía política, que es a lo que están viniendo funcionarios de gobernación, en este caso esta semana, Roberto Campa. Fue una reunión privada, pero ¿qué es lo que se dijo? Vamos a escuchar primero al rector Alejandro Vera. Punto por punto. Sí, lo que se está planteando es, en principio, que ya se le dé cauce y salida a la diligencia de exhumación de cadáveres de las fosas de Tetelcingo, para que los cuerpos ya se empiecen a entregar a sus familiares, de aquellos que ya fueron identificados, para que se empiecen a cruzar pues los resultados de las pruebas, y por otro lado que se empiecen ya a hacer las investigaciones correspondientes a las violaciones de derechos humanos. Esta es una de las mesas. La otra que está programada, y espero que podamos resolverla el mismo día de hoy con el subsecretario, es que se empiece a atender ya la agenda local en relación con los transportistas, con los arroceros, los campesinos, los pueblos, las comunidades, los maestros, los trabajadores del Estado, los propios sindicatos, la universidad, en fin, y empezar a atender ya pues todos esos asuntos pendientes. Punto por punto.
Vamos a escuchar ahora al subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, que así hablaba de este encuentro con Javier Sicilia y demás personas relacionadas con el tema de Tetelcingo. Punto por punto. Estaremos el día de mañana haciéndoles llegar una minuta con estos compromisos y con un calendario para llevar a cabo estas diligencias que están todavía por realizarse. No vamos a dar una información concluyente, sino hasta que termine el trabajo y haya una información consensada entre todas las dependencias que están involucradas y la Rectoría. El acuerdo con todas estas instancias que estuvieron en Bucareli la semana pasada para que estuviese en la reunión el fiscal juega un papel clave. Y percibimos que hay plena disposición y hay un reconocimiento, le hicieron un reconocimiento prácticamente todos al trabajo del fiscal. Punto por punto. El secretario de Gobierno del Estado, Matías Quirós Medina, señaló que esta primera reunión, esta mesa, fue en materia de derechos humanos de víctimas y era un asunto eminentemente jurídico, no político. Así lo explicó en entrevista con mi compañera Perla Aguilar. Punto por punto. En este primer ejercicio estará presente el señor fiscal general del Estado y el objetivo es hacer una revisión jurídica de los procedimientos que se instauraron en esta fosa de Tetelcingo, fosa común de Tetelcingo, y en donde la información que tenga la Fiscalía será contrastada con la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la información de la Procuraduría General de la República y la información de la Policía Científica de la Policía Federal, además de la propia universidad, que fueron las instituciones que participaron en el proceso de exhumación y dignificación en el entierro de los cuerpos de esa fosa común de Tetelcingo. Esperaremos los resultados. No es un tema político, es un tema estrictamente jurídico y debe ser atendido en esa condición. Punto por punto. Bueno, y en más temas de este asunto de las fosas, de la atención a las víctimas, debo decirle que esta semana allá en el juzgado de Cuautla compareció el ex fiscal Rodrigo Dorantes. Durante más de 4 horas declaró ante el juez que lleva el asunto. Él, después de presentarse ante la justicia, salió. Estamos viendo imágenes de mi compañera corresponsal en Cuautla, Rosy Linares. Salió de manera muy atropellada, no quiso hablar con nadie, pero pues quienes sí hablaron fueron familiares de víctimas. En este caso, la tía de Oliver Wenceslao Hernández, un joven que había sido identificado y que a pesar de ello fue inhumado allá en Tetelcingo. Así reclamaba el silencio del ex fiscal. Punto por punto. Qué pinche poca madre de no querer dar la cara. Si no tuviera nada que esconder, se pararía y le daría una explicación a toda la gente. El reclamo que le estaba haciendo mi hermana era que dijera por qué nunca nos comunicó que iban a inhumar a Oliver en esa fosa. Y sobre todo porque nunca le dijeron a todas esas familiares que iban a inhumar a sus familiares allí, a sus víctimas. Esa es la intención, es coraje, es ver que siguen tapando esta situación, es una porquería. No quieren hacer las cosas de manera correcta. El que nada debe, nada teme. El señor ya vino, vamos a tener que seguir a las vivas. Es una situación desgastante. ¿Cómo es posible que el gobierno, que debe ser el encargado de hacer las cosas bien, está haciendo todo mal? El gobernador ya no puede decir más que mentiras. Estoy de verdad molesta de ver que no se pudo detener a lo que quería hacer mi hermana, hacerle reclamo, hacerle la pregunta. ¿Por qué hijos de la chingada no le dijo, venga por su hijo, así como nos dijeron? Déjenlo para que se sigan las investigaciones. Punto por punto. Pues así las cosas, entonces, por 2 vías, una en el sentido de que se inicia este diálogo, se inician estas mesas de trabajo con cierta incertidumbre porque la Secretaría de Gobernación no ha difundido una agenda de qué funcionarios estarán en Morelos, qué días, con qué organizaciones. No sé si lo haga a propósito para evitar que haya algún tipo de manifestación, pero yo creo que no habría problema en ese sentido. Yo creo que las organizaciones participantes en el Frente Amplio están a gusto, están conformes de que se haya abierto este diálogo y a mí sí me parece que era importante que esta dependencia fijara bien una agenda, cómo se va a ir desahogando
qué temas se van a ir abordando, qué días, qué fechas. Pues en fin, esperemos que rinda buenos frutos este inicio de diálogo y vamos a ver cuál es el desenlace, Andrés. Pues yo digo que no servirá de nada el diálogo si no hay acuerdos, si no hay marcha atrás en aspectos que lastiman a la gente. Y aunque, desde mi punto de vista, aunque mucha gente se molesta con lo que a veces digo, sí, no necesariamente tiene que terminar toda esta negociación con la destitución del gobernador, porque no, claro, finalmente no se trata de ganar o perder todo, se trata de acuerdo, así es, de negociación, de conciliación, de que, como tú decías, de que ese estado ya tenga paz y tenga formas de encaminarse a un desarrollo que nos vaya bien a todos, Javier, y que no siga este escándalo y esta situación que afecta tanto a Morelos. Así es. Bueno, pues vamos a estarle informando. Recuerde que todos los días estamos en nuestro resumen de información, en nuestro resumen de noticias a través de nuestras plataformas de Facebook, de Twitter, a través de nuestro portal puntoporpunto.tv.com, a través de YouTube, a través de todas estas plataformas digitales. Todos los días tenemos un resumen de pocos minutos con la información más importante y desde luego pues en el momento a momento a través de todas estas plataformas. Andrés. Pues vamos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. La fórmula de la emoción ha llegado a Nissan Iragorri. Compra hoy y empieza a pagar en mayo. Versa, Tida, March, X-Trail, Altima y Sentra 2016. Pregunta por los planes Credit Nissan que tenemos para ti. Visítanos en los distribuidores Nissan Iragorri en el estado de Morelos y arranca estas vacaciones estrenando. Nissan, Innovation that excites. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad, convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Escuela Superior de Cuautla. Licenciatura en Derecho, licenciatura en Intervención Psicopedagógica, licenciatura en Educación. Incorporadas a la SEP, colegiaturas accesibles. Ven, conócenos y pide informes. Avenida Reforma 131, Cuautla, Morelos. Detrás de estas sonrisas está el esfuerzo y la voluntad de cientos de personas que saben que apostarle a la educación es invertir en el presente y el futuro de Jiutepec. Personas que saben lo duro de la vida y lo complicado que resulta algo tan sencillo como llevar a los hijos a la escuela. En Jiutepec tenemos bien claro que el bienestar de todos se construye día a día, con esfuerzo, trabajando codo a codo y siempre pensando en quienes más lo necesitan. Hoy queremos darte las gracias por confiar y por recibirnos con los brazos abiertos. Porque las buenas acciones nos dan sonrisas y las sonrisas nos hacen amigos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 De verdad, muchas gracias. Gracias, Manolo. Gracias. Jiutepec, gobierno amigo. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Para hablar de la reciente reunión de Roberto Campa, subsecretario de Gobernación al Estado de Morelos, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación don Gerardo Becerra Chávez Ita, que es vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos. Don Gerardo, gracias por estar con nosotros aquí en Punto por Punto. Por favor, gracias a ustedes de invitarme con un buen amigo como usted. No, hombre, muchas gracias, muchos años de conocernos. Don Gerardo, bueno, ¿qué podríamos sacar en conclusión de la visita del subsecretario Roberto Campa? Yo planteaba una pregunta en otros espacios de comentario, decía yo, vino realmente a atender los problemas, las demandas de todos los integrantes de del Frente Amplio Morelense, o vino a administrar el conflicto. Esa es una buena pregunta.
No, yo creo que vino realmente a tomar por la punta a todos los problemas de los morelenses. Y yo quiero ser muy claro, la mesa que se dio el día de ayer en el World Trade Center, aquí cerca de Alpuyeca, es una mesa que es la mesa de víctimas, la cual preside, pues evidentemente Javier Sicilia, que es un hombre muy avesado en este tema, y que bueno, al propio Campa le interesa por ser el subsecretario de la cuestión de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Creo que se dieron a conocer cosas muy graves de lo que está sucediendo en el asunto de la violación a estos derechos humanos, y algo que me llamó notablemente la atención es que estuvo presente el fiscal, este señor de apellido Durón, y por la información que yo tengo, se tomaron acuerdos muy importantes. ¿Nos puede compartir algunos? Sí, claro, el primero es que se van a abrir las fosas o la fosa de Jojutla, sí, donde aparentemente hay más de 60 cuerpos en circunstancias parecidas, ¿no? A la de Tetelcingo. A la de Tetelcingo, y una más también el Tetelcingo, que a mí me llama mucho la atención porque... además de la que se abrió con más de 117 cuerpos. 117, hay una más, y me llama la atención porque el poeta Javier Sicilia lo tiene muy claro, la diferencia entre una fosa común y una fosa clandestina. Sí. Y estas de Tetelcingo, y digo estas porque aparentemente ya son dos, son fosas clandestinas, porque no cuentan con los permisos específicos que debiera tener. Perdón, ya se me cayeron los lentes. No se preocupe. Una fosa de estas características. De hecho, él hace con todos los protocolos que tiene es. Que ser la exhumación, la inhumación de los cuerpos. De hecho, él hace una similitud y diferencia, fíjese bien, entre lo que es una fosa común o clandestina de los Zetas, sí, y lo que es la fosa de Tetelcingo. Y quiero decirle son que parecidas. Pues son mejores las de los Zetas. Cumplen más, entrecomillado, con el protocolo de inhumación, la del crimen organizado, que la del propio gobierno del Estado, que hizo la anterior, ¿era Fiscalía o Procuraduría? Procuraduría, ya no, Procuraduría todavía de Justicia, que estaba manejando este señor de apellido Dorantes. Esto creo que fue lo que se tocó el día de ayer. Que es bastante grave en la violación de los derechos humanos, que está señalado por los derechos humanos a nivel internacional, porque no se le puede dar este trato inhumano a un cadáver, aunque sea ya un cadáver, a un cuerpo no se le puede dar este trato de arrojarlo como si fuera un objeto, como si fuera basura, nada más ahí a un hoyanco, a una fosa. Y bueno, pues ni siquiera comentarle a la familia que ahí está, como el caso de Oliver, ¿no? Que la familia estuvo buscándolo, y lo que reclamaba la tía, la mamá de Oliver, ahora que estuvo Rodrigo Dorantes, allí en Cuautla, es ¿por qué no nos dijo venga por su hijo? Y así, en ese caso, pueden estar 117 personas. Hay una dignidad de la persona humana que no se está cumpliendo en esta inhumación, insisto, el poeta Sicilia lo llama clandestina, y no se está cumpliendo porque efectivamente a muchas de las gentes no se les informó. Hay gente que está inhumada vestida, señor Pineda. Hay una muchachita de escasamente 8 a 9 años de edad que tiene las uñas pintadas, pero no con pintura de esa que usan las niñas, el barniz que usan las niñas en base a agua. Esto es un barniz en base a aceite. Y entonces ellos dicen que pudiese ser muchachitas que estuvieran de alguna manera sirviendo como trata. Hay pedazos de cadáveres, hay brazos, hay cabezas, hay manos. Y todo esto pues en una situación tan falta de probidad humana, que es lo que llama notablemente la atención de quién nos está de alguna suerte procurando la justicia. Claro, don Gerardo, hablando de cabezas, tienen que rodar algunas, no solamente 2 de funcionarios que ya están en proceso. No sé si el exfiscal o exprocurador tenga alguna responsabilidad, pero me parece que este asunto no puede llegar ahí nada más. Yo quiero decirle que en el caso de Tetelcingo, por el dato que yo tengo, la propia policía del municipio de Cuautla dio cuenta de esto. Por otro lado está la jefa de servicios periciales, que parece que ya está procesada,
pero también está el exfiscal o exprocurador Rodrigo Dorantes, que tendrá que dar también su versión a esto y seguramente tendrá alguna responsabilidad. Y la más importante, y no por el hecho de que la coordinadora lo haya dicho desde hace muchos años, yo creo que el gobernador del estado tiene que darle una explicación muy clara a todo su pueblo de qué fue lo que sucedió y deslindar, pues, si en todo esto no está también de alguna suerte concatenada la delincuencia organizada. Si esto fuera así, yo creo que el gobernador estaría ya en una situación verdaderamente difícil, más difícil de la que ya tiene en este momento, porque podría darse pues la posibilidad de comprobar que el gobierno de Graco Ramírez estuviese coludido con la delincuencia organizada. Don Gerardo, ¿cómo se van a seguir desarrollando las demás mesas? ¿Cuándo se van a seguir desarrollando? ¿Cuánto tiempo va a durar todo este proceso para ir desahogando todas estas demandas, todas estas quejas que han interpuesto todas las organizaciones del FAM? Es una buena pregunta. El día de ayer se tocó la mesa de las víctimas. El día de hoy se van a sentar las mesas de las organizaciones. ¿Quiénes son las organizaciones? Los transportistas, que traen un agravio muy fuerte con el gobierno del estado y con el propio Congreso también. Los sindicatos, todos los sindicatos del Poder Ejecutivo, legislativo y judicial. Claro. También están por ahí los campesinos, el asunto de Apatlaco, que es un asunto de suyo muy grave, el asunto de los megaproyectos, claro, tanto Huesca como las mineras a tajo abierto. Y por otro lado hay una mesa muy importante que nosotros le hemos dado por llamar la mesa de la corrupción, que es la mesa que yo hasta el día de hoy, espero que no me lo quiten, soy el titular de la mesa de la corrupción en el gobierno de Graco Ramírez. ¿Se va a tocar con algún funcionario, directamente con Campa o con algún otro funcionario de la Secretaría de Gobernación? Directamente lo vamos a tocar con algún funcionario importante, que a lo mejor no sea directamente el subsecretario Campa, porque Campa es solamente derechos humanos. Claro. Pero habrá seguramente algún subsecretario o algún director de un área muy importante que trate el asunto de la corrupción. Y yo quiero informar algo. Yo estoy buscando a los senadores de la República. Y usted, hay recordar antes de que le permita que usted continúe, usted ha presentado algunas denuncias en contra del gobernador en la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción. ¿Cómo han avanzado esas investigaciones? Son dos denuncias. Una la presentamos en marzo del año pasado en contra del gobernador por peculado y uso indebido de atribuciones. Y otra la presentamos 20 o 30 días después en contra de quien fuese la titular del sector salud por un posible desvío de 570 millones de pesos. De la doctora Vesta Richardson. La primera, que es la que más importante ahorita, se sigue acopiando, se sigue integrando. Yo lo he dicho muchas veces, el gobernador ha promovido ya varios amparos para tratar de enterarse de esta averiguación previa, pero sigue. De hecho, nosotros como coordinadora... En esos momentos el gobernador está amparado. Sí. El gobernador está amparado en base a esta denuncia y nosotros, repito, la semana que entra, más tardar la que sigue, porque no queremos quitarle, ¿qué le diré?, importancia al asunto de todo el Frente Amplio Morelense. Estaremos presentando sendas denuncias por delitos financieros también en la contratación del ya súper hablado crédito de 2.806 millones de pesos. El que se autorizó hace un par de años. Así es, y ahora tratamos de investigar qué va a pasar con este nuevo crédito de 2.050 millones de pesos, que ya nos puso a Morelos en la tesitura casi de endeudamiento per cápita, casi al nivel del propio estado de Coahuila. 2.050 millones, ¿no fue por 1.800? No, 2.050 es la cantidad. Una parte la van supuestamente a utilizar para redocumentar adeudos anteriores y una cantidad excedente de 750 millones de pesos, aparentemente para esta locura que le quieren llamar el Morebús, pero sabemos nosotros que ahí van a tomar una cantidad importante del dinero para construir la nueva sede del Poder Legislativo que debieron de haber construido en el año 2014 con recursos del crédito que les dio Banobras por 1.300 millones de pesos. Claro, que eran 500 millones para la sede. Ya no lo redujeron ahora, señor Pineda, ahora ya nada más son 370. Lo que va a costar este proyecto. Este gobierno es muy dado a desaparecer millones y millones y millones. Muy bien, don Gerardo, pues estaremos muy atentos porque desde luego se tienen que ir abordando estos temas. Ojalá que la Secretaría de Gobernación, que el gobierno federal le ponga la atención pues debida a este asunto, que no lo minimice,
yo respeto mucho que dice que hay atención por parte de Gobernación y la presencia de Campa. Yo desde el principio dije que Gobernación trató de minimizar este problema desde que Osorio Chong no se presentó en un par de ocasiones, desde que envió a un subsecretario a encajonar al Estado de Morelos el tema de esta inconformidad. Desde ahí yo veo pues que, y es una apreciación muy personal, no se la atribuyo desde luego a don Gerardo, que le están quitando pues, le están bajando el gas a este conflicto que ha escalado pues a llegar a una polarización muy fuerte. Yo difiero de usted. Yo creo que la Secretaría de Gobernación está haciendo su trabajo, y yo confío en que el gobierno federal, que además la coordinadora desde hace más de 3 años le ha pedido el auxilio al presidente de México, a Enrique Peña Nieto, yo creo que van a actuar. Y termino con esto. Sí. La mesa de la corrupción, que se va a conformar la semana que viene con la gente de Gobernación y los senadores de la República, va a dar mucho de qué hablar. Hay cifras muy, muy graves de posibles desvíos de recursos de Morelos en este gobierno, sobre todo de recursos federales. Van a salir varios nombres, señor Pineda, de gente muy cercana al gobernador y algunos otros que trabajan en el gobierno del estado y que han estado de alguna manera siendo beneficiados ilegalmente con recursos federales a través de la obra pública. Pues estaremos muy, muy atentos a todo esto, a este desenlace, y sobre todo, bueno, pues que se logre parte de lo que ha demandado el Frente Amplio Morelense, establecer un gobierno de reconciliación. Morelos lo que quiere es paz, lo que quiere es tranquilidad, la gente quiere trabajar, no quiere conflictos entre los grupos que integran a esta sociedad. Don Gerardo, le aprecio mucho que nos haya acompañado en Punto por Punto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Quieres realizar un traslado de dominio y no te alcanza? El municipio de Emiliano Zapata apoya tu economía. En septiembre, aprovecha el 50% de descuento en traslado de dominio. Si ya lo realizaste y no has pagado, aprovecha el 100% en recargos. Además, los servicios catastrales como levantamientos, avalúos y planos son completamente gratuitos. Recuerda que con tu pago tenemos más y mejores servicios. Gobierno de Emiliano Zapata, 2016-2018. Unir para crecer. La fórmula de la emoción ha llegado a Nissan Iragorri. Compra hoy y empieza a pagar en mayo. Versa, Tida, March, X-Trail, Altima y Sentra 2016. Pregunta por los planes Credit Nissan que tenemos para ti. Visítanos en los distribuidores Nissan Iragorri en el estado de Morelos y arranca estas vacaciones estrenando. Nissan Innovation that excites. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Pues esta semana la Comisión de Hacienda que encabeza el diputado Eder Rodríguez se reunió para dar a conocer en voz del titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, Andrés, de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, así se llama en estos términos, Vicente Loredo, algunas conclusiones de auditorías especiales que se han iniciado durante esta legislatura, que se han ordenado en esta legislatura, en torno a algún manejo en algunos municipios, particularmente Temisco, Cuautla, me parece que Juanacatepec, varios municipios y también la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Concretamente señalaron que sí se va a actuar en contra del expresidente Miguel Ángel Colina, expresidente emanado del PRD de allí de Temisco, lo que no dicen es cuándo. Y el otro tema importante, bueno, que Vicente Loredo informó que ya presentó denuncia en la Fiscalía en contra del rector de la Universidad del Estado, Alejandro Vera, por presunto tema de malversación de recursos y el tema del crédito de la universidad, que se decía que era de 450 millones de pesos, ahora el auditor dice que era de más de 600 millones de pesos. ¿Te parece? Vamos a escucharlo para que nos explique a dónde, los resultados de las auditorías especiales, en dónde se practicaron y el tema también de las
de los procesos o de las denuncias que ya se han presentado. Punto por punto. Hay un contrato por alrededor de 600 millones con el Banco Interacciones, un endeudamiento alrededor de 600 millones. ¿Contra quién? Pues no puedo establecer una acusación directa, es un asunto de estrategia personal, pero es el tema, o sea, se contrata deuda pública, se endeuda a una institución educativa, la UAE. ¿Por cuánto? Alrededor de 600 millones. Punto por punto. Y el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, así también se refería a los resultados de estas auditorías. Punto por punto. Que el auditor lo acaba de mencionar, es un trabajo y una decisión por parte de un banco de interacciones, en cual al Congreso jamás llegó ninguna petición, o bueno, lo que corresponde a la Comisión de Hacienda, no tenemos ninguna petición del rector de la UAE en cuestión de algún préstamo. Sin embargo, lo dejó por omiso al Congreso y usó la particularidad de su autonomía. Y en ese sentido, pues el auditor ya refleja una denuncia de hechos en contra de la universidad. Punto por punto. Bueno, y el diputado de Movimiento Ciudadano Jaime Álvarez Cisneros señaló que no habrá impunidad para nadie. Punto por punto. Tenemos una ley de deuda pública del Estado de Morelos. Y esta ley de deuda pública rige a los entes que tienen facultades y atribuciones para contraer deuda pública. Y establece los procesos, el procedimiento para contratar deuda pública y el procedimiento para los organismos autónomos, constitucionales, organismos descentralizados públicos, establece cuál es el procedimiento para contratar una deuda pública y el procedimiento es una autorización del legislativo. Entonces, eso fue lo que sucedió. No se solicitó autorización del legislativo en base a la ley de deuda pública y ahí es donde hay el hecho ilícito y es por eso que se inició el procedimiento contra quien resulte responsable. ¿Quién va a determinar quién es el responsable? Un ministerio público. Punto por punto. Pues esto sería lo ideal, Andrés, que siempre que la auditoría, ya sea la auditoría del Estado, la auditoría de la Federación, emprende una investigación y detecta que hay irregularidades en el manejo de recursos públicos estatales o federales, que se proceda en contra de los funcionarios. Pero yo quisiera preguntarte, ¿tú conoces de algún presidente de la República que se le haya encarcelado? ¿Conoces de algún gobernador, salvo algunos que notoriamente se ve que son vendetas políticas, que realmente estén en la cárcel por malversación de recursos? ¿Algún presidente municipal en Morelos, para no ir tan lejos? No ahora, porque ahora sí dicen, ahora sí vamos a aplicar? Muchos diputados, entre ellos Jaime Álvarez, ya ha sido diputado en otras ocasiones, y las auditorías de siempre han arrojado, o se presume que ha habido desvío de recursos en muchos municipios. Cuautla, 3 o 4 administraciones que han llevado a la bancarrota a la heroica ciudad de Cuautla. Y dime dónde está un presidente municipal detenido, en qué cárcel, para irlo a visitar, y por qué ahora sí tendríamos que creer, o por qué sí hoy sí se va a aplicar la ley. Bueno, conozco un expresidente que sí fue preso, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. No, yo estoy diciendo, yo estoy hablando bueno, y de México. vendetas políticas en México. Bueno, fue preso el ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado, que luego fue liberado cuando se cambió de sexenio. Y aquí en el estado de Morelos, pues francamente, salvo jalones de orejas a presidentes municipales que no se han alineado con el gobernador en turno y que le han dado algún susto, no sé de otra ¿Por cosa. qué habríamos que pensar, o por qué hoy sí se va a aplicar la ley? Por incautos, por ingenuos. ¿Y por qué antes no? ¿Por qué antes no? Para mí, Andrés, no quiero replicar las palabras de tu tocayo, de que no cree en las instituciones, pero para mí no tiene ninguna credibilidad, ni las auditorías, ni de la del Estado, ni la de la Federación. Para mí no tienen ninguna credibilidad las procuradurías. Al demonio con las instituciones. No, para mí no tienen ninguna confianza, ni las procuradurías del Estado, ni de otros, ni de la República. Para mí no tienen ninguna credibilidad las contralorías municipales, ni la del Estado, ni la de la Federación,
porque solamente son para mí, desde mi punto de vista, instrumentos políticos de control. Y para mantener sometidos a quienes tienen que tener sometidos y para desquitarse, para vendetas políticas cuando a alguien se les trata de salir del huacal. Ese es mi punto de vista, con base en la historia y en la experiencia de este país. Yo, como soy más ingenuo, sí he creído un poco en los hombres. Mira, por ejemplo, el auditor Vicente Loredo, mi aprecio, es un hombre navista, viene de San Luis Potosí, de un movimiento democrático. Yo esperaba cuando le entregaron el tema de la auditoría al gobierno del estado que, bueno, por ahí se tardara un poquito y de repente le dieron un apretón al gobierno del estado para que no se viera tan fácil. Pero sin embargo, como es del PRD, también rápidamente... ¿Pero por qué tendría que darle un apretón si las finanzas del estado se han manejado rápidamente? Salió y dijo, no pasó. Limpiamente se han manejado, ¿por qué tendría que darle un pulcro? Y luego cuando le tocó el tema de la universidad dije, bueno, a ver si toma una postura más pulcra, más de... vayámonos con cuidadito. ¿Y cuál es tu conclusión, pues? Pues mi conclusión es que sale también fácilmente al lado de quienes quieren que se ataque fuerte al rector, que se ataque fuerte a la universidad, sometido. Yo prefiero, la verdad, al Vicente que yo tenía en mi mente, que podría mandar al demonio a quienes lo quieran obligar a hacer cosas ilegales. Ojalá y el auditor en próximos días empiece a ser más firme y a que no se le vea como un sujeto que fácilmente lo andan paseando por donde quieren, diciendo lo que quieren. Ojalá que recuerde que es navista, democrático. Yo sí creo en las instituciones, pero no creo en las fiscalías, el Estado y la Federal y la Procuraduría, no creo en las Contralorías, no creo en las auditorías, no creo en la Conducef y no creo en la Profeco, porque sirven para maldita la cosa. Vamos al mensaje, regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Punto por Punto. Punto por Punto. Punto por Punto. Porque tenemos las mejores promociones esta primavera. Centra 2016. Llévatelo con tasa 0%, a un plazo de 24 meses y 35% de enganche, o mensualidades bajas. Tú decides. Nissan Sentra, el auto que combina contigo. Haz tu prueba de manejo con los distribuidores Nissan Iragorri, en el estado de Morelos. Nissan, Innovation that excites. Detrás de estas sonrisas está el esfuerzo y la voluntad de cientos de personas que saben que apostarle a la educación es invertir en el presente y el futuro de Jiutepec. Personas que saben lo duro de la vida y lo complicado que resulta algo tan sencillo como llevar a los hijos a la escuela. En Jiutepec tenemos bien claro que el bienestar de todos se construye día a día, con esfuerzo, trabajando codo a codo y siempre pensando en quienes más lo necesitan. Hoy queremos darte las gracias por confiar y por recibirnos con los brazos abiertos. Porque las buenas acciones nos dan sonrisas y las sonrisas nos hacen amigos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 De verdad, muchas gracias. Gracias, Manolo. Gracias. Jiutepec, gobierno amigo.
Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad, convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. A mí me da muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros después de tomarse un poco de tiempo de receso, de descanso. Michelle Onofre, usted la conoce muy bien, abogada, maestra en Derecho y desde luego analista. Muchas gracias, Michelle, por estar nuevamente con nosotros. Javier, pues para mí un gusto, por supuesto, y agradecerte la invitación también a nuestro querido amigo Andrés Lagunas. Gracias, pues escuchamos como siempre con mucha atención y con mucho interés tu comentario, que ahora viene en torno al informe del presidente de la República. En efecto, bueno, pues hemos podido observar muchos temas trascendentes en torno al gobierno federal. Sí escuchábamos la semana pasada, ¿no? Este tema del informe de gobierno, que bueno, cambia a un formato que pues no convenció a la gente. Y no la convenció pues desde la perspectiva en que parece que de pronto pues no se quiere hablar para todos, ¿no? Sino solamente para aquellos que tienen alguna circunstancia afín a ese gobierno federal. Entonces, pues de ahí que causó también un descontento. Y justamente, pues ya durante esta semana que además se presenta este presupuesto, lo cual pues es muy importante. Y mira, comentamos por ejemplo con el caso de los presupuestos, cómo tienen que armarse en base a todos los derechos fundamentales. ¿Por qué lo decimos así? Dice el doctor Mauricio Corti de Argentina. Es que prácticamente el presupuesto es aquello que va a garantizar todos los derechos que están en la Constitución, ¿no? Si no tenemos un buen presupuesto que esté destinado a esos rubros, entonces va a ser muy complicado que yo pueda tener ciertos derechos, que pueda verlos cristalizados. Ahora, pues es muy trascendente, ¿no? Este recorte, que ya es el tercer recorte además que se anuncia y que nos habla pues de un problema así en la administración, pero que además este año se ha documentó la jornada, por ejemplo, el caso de la deuda externa, ¿no? Que incrementó un 8% en estos 8 meses del año. Y además de eso, pues tenemos el problema de los compromisos cumplidos, ¿no? Aquello que tanto se decía en la campaña de Enrique Peña Nieto de compromisos firmados ante notario público, pues ahora en otra investigación que también documenta, sin embargo, pues resulta que solamente se han cumplido 61 de los 166. Incluso pues hacen una analogía hablando de que a este paso, pues el presidente de la República tendría que gobernar otros 11 años, ¿no? Para poderlos cumplir. Entonces, pues son varios factores que han venido detonando en este tema que tiene mucho que ver, por supuesto, con el cumplimiento, pero también con el de la economía. Dice el presidente, hay cosas buenas que no se cuentan, pero cuentan mucho. Serán más las cosas buenas que no se ha contado que las cosas malas. En muchos compromisos, como tú dices, que adquirió y que han quedado pues en entredicho, como lo cuestionan muchos analistas, el tema de las alzas a la gasolina, de las alzas al consumo de energía eléctrica, en fin, algunos compromisos o algunas expectativas que se tenían de este gobierno federal y que pues mayoritariamente así se percibe, no se han cumplido. Y agregaría además, Javier, las cosas buenas casi no se cuentan, porque las malas ya han costado demasiado, ¿no? Entonces es por ello que de pronto hay factores que son trascendentes en este gobierno. Quisiera pensar en algunas situaciones de crisis, el caso Ayotzinapa que mucho comentamos en su momento, el caso de la fuga del Chapo en su momento también fue otro de los problemas. El tema de la corrupción, visita de Donald Trump, entonces eso supera, ¿no? El tema de la presunta corrupción con las casas y el departamento de Miami también. Sí, la casa de Videgaray y todos esos temas que han golpeado mucho en la credibilidad del presidente como de la institución Presidencia de la República y de algunos funcionarios del gabinete. Hoy Videgaray ya no está, pero en su momento este tema le pegó. Efectivamente, porque además Videgaray pues no quedó exento, ¿no? Con esto de la casa de Malinalco. Y como bien lo referías, vaya, hablamos de un presidente que está hoy en día en la cima de la impopularidad, ¿no? Que es un presidente que, de acuerdo con lo que documenta Reforma, por ejemplo, desde 1995
pues resulta que es el que tiene un mayor rechazo de la ciudadanía. Y bueno, vaya que hemos enfrentado el caso, por supuesto, de esta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Fox en su momento y su sexenio, la última parte del PRI, y aún así no alcanzamos a referenciar todo lo que hoy en día pues le ha costado a Enrique Peña Nieto esta mala toma de decisiones, ¿no? Y la última decisión que dices y que fue la que derramó el vaso es esta decisión de traer a Donald Trump, que él va muy hábilmente y lo sigue todavía explotando, como que vino aquí pues como Maximiliano en los tiempos de Benito Juárez, ¿no? A querer darnos un trato de menos, y esto le ha pegado pero durísimo. Además de que hay que reconocer que hay mucha gente interesada en derribar la credibilidad de la institución presidencial. Hay mucha gente, hay intereses políticos de por medio, pero además de eso, pues desde luego las decisiones han contribuido para que esto así sea. Sin duda, ¿no? Podrían buscar de muchas maneras desacreditar, pero si no hubiera elementos, entonces no podríamos estar hablando de esta crisis que sostiene. Sí, por supuesto, el caso de Donald Trump, que fue una decisión muy desatinada y que, bueno, pues ahora le está costando mucho, ¿no? En el tema de la credibilidad, en el tema, claro, pues también de este rechazo que ocurrió con toda la gente, y que pues además este señor llega a Estados Unidos y todavía hace una burla, ¿no? Diciendo que incluso ahora va a tener 3 metros más este muro fronterizo y que además pues la discusión se va en torno a quién pagará el muro, pero el gobierno no trata de disuadir este asunto con Donald Trump para decir, es que no puede haber un muro, ¿no? Porque hoy hablamos de sociedades en donde realmente pues tiene que haber puentes, en este clásico discurso que incluso pues lo han tomado desde la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? De los puentes y no de estos muros y de este cerrar las fronteras. Pues para mí 2 cosas. Una, casi puedo y me atrevo a anticipar que no va a ganar, y me dan risa sus declaraciones, pero en torno a este tema de la popularidad, para concluir yo, de la popularidad del presidente de la República, yo diría que hay un elemento que no había, por ejemplo, en los sexenios de Zedillo, de Salinas, los últimos sexenios, es cada vez más apertura en las redes sociales, y esto hace que hoy sea más complicado para los gobiernos, para los gobernantes, tener una buena imagen, una buena percepción, porque las redes sociales son muy abiertas, no hay límite, cada quien puede expresar como quiera, puede expresarse como quiera, y este es un elemento que hay que tomar en consideración para la popularidad. No es que entre yo en defensa de algún gobernante, pero es un elemento muy importante. Claro, ningún ciudadano puede cerrar los ojos, ¿no? Ante lo que hoy pues ocurre en redes sociales y todas estas críticas que tenemos. Y bueno, solamente ahora sí hay que ver mucho del presupuesto, ¿no? Para ver si realmente se va a quemar la grasa o este recorte, bueno, vendrá a pegarnos todavía más en el músculo. Michelle, gracias, bienvenida nuevamente a Punto por Punto. Muchas gracias, Javier, y saludos al auditorio. Gracias. Punto por punto. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Lo invitamos para que mañana nos acompañe en punto de las 8 de la noche a través de este canal. Le tendremos muchos otros temas que compartir. Le presentaremos el análisis político del analista Fernando Coronel Landa, que estará con nosotros a través de una videoconferencia. Bueno, Andrés, muchos temas más que compartirle a la audiencia. Así es, por lo pronto es todo. Gracias, buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.